Bueno, muy buenos días, familia de Nueva Generación, y a todas las personas que por primera vez están escuchando a través de esta plataforma. Para mí es una bendición muy grande tener la oportunidad de compartir nuevamente la poderosa enseñanza de la palabra de Dios. Y en este día tan especial donde estamos celebrando nuestros 7 años de ministerio. 7 años desde aquel 17 de abril del 2014, en donde hemos visto la gracia, el favor, el respaldo de Dios sobre nuestras vidas. Y aunque sabemos que no estamos viviendo tiempos muy fáciles y que hace algunos años que las cosas se han venido complicando, no perdemos la confianza ni la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, en su palabra, en sus promesas. Sabemos que tenemos su presencia, que es lo más importante, que tenemos sus promesas, que tenemos al Espíritu Santo y por lo tanto hay propósito para nuestras vidas. Si Dios nos tiene todavía con vida, es porque todavía faltan muchas cosas que deben suceder a través de cada uno de nosotros. Y te digo algo, son las mejores no han pasado, son las que van a suceder. Pero depende de ti y depende de mí. Por eso este tema es tan importante, tanto para las personas que ya nos conocen como para aquellos que nos están escuchando por primera vez, porque yo sé que hoy hay una gran lucha, una gran batalla en la mente de tantas personas a nivel mundial. Es una incertidumbre, es un miedo, es una desconfianza, es un temor, es un fracaso ahí en sus corazones, que no les deja tener paz, que no los deja dormir con tranquilidad, que muchas veces no les da ni la expectativa de lo que va a ser el día de mañana. Les tiene con un temor muy grande hacia su futuro. Pero también quiero decirles que hay muchos que aún siguen luchando con su pasado, con condenación, con culpabilidad. Pero este texto, esta palabra que Dios puso, esta enseñanza que Dios puso en mi corazón, es para que seas libre precisamente de todas esas voces extrañas. Ese es el título de esta enseñanza, voces extrañas. Y vamos a Timoteo capítulo 4, 1 al 2. Primera Timoteo 4, versículo 1 al 2. Y dice la palabra de Dios, esto dice el Espíritu Santo claramente. En los postreros días, dice el Espíritu Santo, muchas personas dejarán de confiar en Dios. Serán engañadas por espíritus mentirosos y obedecerán enseñanzas de demonios. Y le harán caso a gente hipócrita y mentirosa, incapaz de sentir vergüenza de nada. Entonces, voces extrañas es el título de esta enseñanza. Y la Biblia nos habla al menos de 3 voces que van a tratar de hablar a nuestra mente y a nuestro corazón, por lo menos todos los días. Y depende de nosotros cuál voz aceptar. Y depende de nosotros hasta dónde permitir que esas voces avancen. Una de ellas nos va a llevar realmente al cumplimiento del propósito que tiene Dios para nosotros. Una de ellas nos va a guardar en la paz que viene verdaderamente de Dios. Una de ellas nos va a librar de lo que es la falsedad espiritual y de lo que es la hipocresía terrenal. Una de ellas es la que nos va a llevar a experimentar verdaderamente el amor de Dios. Una de ellas es la que nos va a dar a nosotros esperanza aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. Una de ellas es la que nos va a decir la verdad aunque nos duela, pero no nos va a condenar, para que voluntariamente rindamos nuestro corazón al único que nos ama verdaderamente y puede perdonar nuestros pecados y puede darnos vida eterna. Una de ellas es la que realmente puede pastorear nuestras vidas con el mejor pasto, la mejor agua y en los mejores lugares de descanso. Una de ellas es la que nos va a mantener confiando en Dios sin importar que pase lo que pase. Y esto significa que si confiamos en Dios, la última palabra no la tiene ni el mundo, no la tienen ni las circunstancias, no la tienen ni los demonios, no la tiene nada, sino el Todopoderoso sobre nosotros, el Creador de los cielos y de la tierra. Entonces, la primera voz, por supuesto que es la voz de Dios.
Esa es la voz que nos va a librar, que nos va a guardar, que nos va a bendecir, que nos va a revelar el propósito que tiene Él con nuestras vidas, que nos va a mostrar realmente para qué fuimos creados, para qué fuimos hechos en el vientre de nuestra mamita. Es esa voz, la voz de Dios. Por eso dice la Escritura, el Espíritu Santo dice claramente. O sea que Dios habla. O sea que el Espíritu Santo es la voz de Dios. Y esto lo hace a través de la Escritura, a través de la Biblia, a través de la palabra. Por eso estoy seguro que Dios está hablando, que Dios te está hablando a través de esta Escritura, a través de esta palabra, a través de mi vida. Y cuando Dios habla, las cosas son totalmente diferentes. No nos lleva a evadir la realidad, por supuesto, pero sí nos lleva a entender que no estamos solos, que Él está con nosotros. Y que sobre la realidad de las circunstancias, llámese enfermedad, llámese quiebra financiera, llámense deudas, llámese conflictos familiares, llámense circunstancias emocionales de depresión, de tristeza, de frustración, de abandono, de soledad, de todo lo que se pueda hoy decir acerca de lo que están luchando las personas en su corazón. Escúchame algo tremendo. Esta voz es la única que nos puede dar esperanza y nos puede dar nuevas fuerzas para saber que podemos salir adelante, para saber que podemos salir adelante, de que no todo está perdido, de que aunque se cierran puertas, otras también se pueden abrir, de que lo mejor no es lo que ya ha pasado, sino lo que está por suceder, de que si estamos haciendo algo malo, entonces entendamos qué es lo malo que estamos haciendo y entendamos que Jesús, al morir en la cruz y derramar su sangre preciosa, perdonó precisamente esos pecados. Y que si le pedimos perdón, lo podemos recibir por gracia. Y aún la salvación de nuestras almas, que es lo más importante, la vida eterna juntamente con Él. Entonces, esa es la voz de Dios. Por eso en Juan capítulo 10, verso 27 dice: yo soy el buen pastor. Y mis ovejas oyen mi voz y me conocen, me siguen, me obedecen. O sea que las ovejas oyen la voz del buen pastor y el buen pastor se llama Jesucristo. Noten cómo el Señor Jesús tiene la forma de comunicarse con cada uno de nosotros. Tenemos oídos para escucharle. Él nos dio la capacidad de oírle, de escucharle. Y te está hablando a ti a través de mi vida en esta mañana. Y te está hablando a ti que tal vez por primera vez estés recibiendo este mensaje a través de esta plataforma. Y te está diciendo: yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. O sea, nadie nos ama como Él. Nadie nos amará porque fue el único que murió en la cruz por nosotros, por amor. El que nunca pecó por nosotros, que si habíamos pecado, para que recibamos perdón de pecados. Y también murió para darnos vida eterna. Por eso resucitó de entre los muertos, venciendo la misma muerte, para que todo aquel que en Él crea, aunque esté muerto, viva, dice la palabra. Alabado sea Dios, qué maravilloso es el Señor. Esta es la voz de Dios. Es la voz de Dios. Y miren ustedes, que esa es la voz que necesitamos escuchar como nunca antes. Esa es la voz que tú necesitas escuchar y la que yo necesito escuchar todos los días de mi vida. ¿Por qué mucha gente ha perdido su confianza en Dios? Por dejar de escuchar la voz de Dios. ¿Por qué muchas personas han caído en las falsas enseñanzas y en las mentiras de hombres hipócritas, envidiosos, aduladores? Por dejar de escuchar la voz de Dios. ¿Por qué el temor se apodera de nuestras vidas? ¿Por qué la incertidumbre se apodera de nuestras vidas? ¿Por qué el desaliento, el desánimo se apodera de nuestras vidas? Porque dejamos de oír la voz de Dios. Por eso es importante que escuchemos la voz de Dios. Como me encanta aquella versión que dice: Dios habla hoy, porque es cierto, Dios habla hoy. El mismo Padre nuestro dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y habla también del pan espiritual, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Miren ustedes cómo Dios habla todos los días, a todo momento. Y podemos escucharle. Y si le logramos escuchar y logramos entender lo que Él nos quiere decir y logramos aceptarlo en nuestro corazón,
si logramos llenar nuestra mente con su pensamiento, con su voluntad, con su palabra, con su propósito, entonces nuestra vida realmente va a ser diferente. Es increíble, es tremendo, porque mientras unos se quejan, mientras unos maldicen, mientras unos se echan a morir, mientras unos buscan culpables, mientras unos se resienten más y mientras unos se endurecen más para hacer aún cosas peores y terribles, cuando oímos la voz de Dios, podemos lograr tener un corazón conforme al de Él. Podemos lograr un verdadero arrepentimiento. Podemos aprender a ser agradecidos. Podemos aprender a aceptar nuestras propias culpas y tomar las mejores decisiones. Cuando nosotros oímos la voz de Dios, podemos entender más allá de las circunstancias difíciles que estamos viendo, que hay promesas, que hay esperanza, que hay propósito, que no todo está acabado, que Dios es el que tiene la última palabra y sus pensamientos son de bien para cada uno de nosotros. Pero ¿por qué la gente desfallece? ¿Por qué la gente desmaya? ¿Por qué la gente cae? ¿Por qué la gente se aparta? Porque dejan de oír a Dios o porque tal vez no han decidido escucharlo con su corazón. Así que la segunda voz de la que nos habla la palabra de Dios es la voz de los demonios. Y por eso el título de este tema es Voces extrañas. La voz de los demonios, que hablan directa e indirectamente. ¿Y cómo hablan directamente? A nuestros pensamientos. Ellos nos quieren hacer creer que somos nosotros los que estamos pensando, pero no es así. Es el diablo tratando de sembrar la semilla de la duda, de la incredulidad en nuestra mente y en nuestro corazón. En Lucas 4:8 dice la Biblia que Jesús reprendió a Satanás diciendo: apártate de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y esto lo hizo cuando el diablo lo estaba tentando allí en los 40 días de ayuno y de oración que él tenía en el desierto antes de empezar el ministerio, después de haber sido bautizado en el Jordán por Juan el Bautista. ¿Cómo fue que lo tentó Satanás en el desierto? En su mente, a sus pensamientos. O sea, el diablo habló a la mente, al oído del Señor Jesús. Y tú debes aprender a discernir esa voz. Tú debes aprender a entender que no todos los pensamientos que tú piensas son tuyos. Que muchos, y me atrevo a decir la mayoría, vienen de Satanás. Y nos engañan fácilmente, haciéndonos creer que somos nosotros los que estamos tomando las decisiones, que somos nosotros los que estamos sacando ese tipo de conclusiones. Y te voy a decir algo. El diablo habla directamente. El diablo habla directamente con mentiras. Mentiras que vienen del mundo y mentiras que vienen de filosofías huecas inventadas por los hombres. Y estas mentiras tienen mucha ventaja en los que no conocen la palabra de Dios. Pero también habla directamente a la mente de personas que escudriñan las Escrituras, que estudian las Escrituras y que se llenan de un conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y saben cómo los ataca directamente? Con medio verdades. O sea que a las personas que no conocen la Biblia los ataca con mentiras y a las personas que conocen la Biblia los ataca con medio verdades. Como lo hizo con el Señor Jesús. Se atrevió a decirle escrito está al Hijo de Dios. Se atrevió a decirle escrito está al Verbo hecho carne. ¿Cómo es posible esto? Que le cite los salmos, que le cite la Biblia al Señor Jesucristo. Lánzate del pináculo y entonces Dios mandará a los ángeles para que tu pie no tropiece en piedra, le dijo el diablo. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, note que el diablo dijo, escrito está, y Jesús dijo, escrito está. ¡Qué tremendo! Pero ¿cómo el diablo se atrevió a decirle escrito está? ¿Qué era lo que quería lograr con Jesús? Engañarlo con una medio verdad. ¿Y qué es una medio verdad? Es una interpretación dada por el mismo demonio de la palabra de Dios. Porque el diablo conoce la palabra y tiene la capacidad de distorsionarla, tiene la capacidad de adulterarla, tiene la capacidad de falsificarla. Él no hace que una persona que conoce la palabra peque contra Dios a través de un medio diferente
que con la misma palabra de Dios. Qué terrible lo que acabé de decir. O sea que Él puede hacer que una persona peque contra Dios con la misma palabra de Dios. Él puede hacer que una persona llame a lo bueno malo y a lo malo bueno con la misma palabra de Dios, que era lo que quería hacer con Jesús. Que Jesús tentara a Dios con la misma escritura, que probara a Dios con la misma escritura. Pero Jesús no cayó en la trampa. Jesús lo reprendió. Jesús lo desenmascaró. Y cuando Jesús le dijo, escrito está, ¿qué significa esto? Que le dio la verdadera interpretación, que le contextualizó verdaderamente la palabra de Dios, porque el diablo es experto en descontextualizarla, en sacarla de lo que realmente quiso decir, de lo que realmente quiso decir el Señor. ¡Qué tremendo es esto! Entonces Jesús lo puso en su lugar. ¿Saben ustedes? Si Jesús se hubiera lanzado de ese pináculo por él mismo, entonces eso se llama suicidio. ¿Qué ángel lo hubiera podido librar de eso? Era atentar a Dios. Era atentar contra su vida, contra el propósito. Pero ¿qué hubiera pasado si alguien lo empuja contra su voluntad? Y no era la forma de morir y no era el tiempo de morir. Pues ahí sí, un ángel lo hubiera protegido para que su pie no tropezara en piedra. Entonces, miren ustedes cómo el diablo trató de engañar al Señor Jesús, pero cómo Jesús lo desenmascaró. Y ese es el discernimiento que necesitamos nosotros, los que estudiamos la palabra, los que escudriñamos la palabra, los que queremos crecer de alguna forma en la Escritura, para ponerla en práctica y agradar a Dios con todo nuestro corazón. Pero esto se logra con el Espíritu Santo. Esto se logra con la comunión del Espíritu Santo. Esto se logra de la mano con el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que nos guía a toda la verdad. Y es el Espíritu Santo, como dije en 1 Timoteo capítulo 4, del 1 al 2, quien desenmascara a los demonios con sus medio verdades y con sus mentiras también. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a confiar verdaderamente en la palabra como debe ser. Qué maravilloso es el Señor. ¿Cuántas personas hoy argumentan su borrachera con la misma palabra de Dios? Y entonces dicen, pero Jesús multiplicó el vino. ¿Sí ve que una no es malo? ¿Sí ve que un traguito no es malo? ¿Sí ve que una borrachera no es mala? Porque yo me imagino que la gente se emborrachó con todo ese vino que el Señor hizo, porque fue muchísimo el vino que el Señor multiplicó del agua. Entonces imagínense ustedes cómo el diablo los engaña aún con esa misma palabra. ¿Creen ustedes que el Señor multiplicó el vino para que la gente se emborrachara? ¿Creen ustedes que el Señor multiplicó el vino para que la gente cayera en la trampa de perder el dominio propio a través del licor? Cuando Él mismo dice que no lo hagamos en el libro de los Proverbios. Cuando Él dice que los borrachos no pueden heredar el reino de los cielos. Cuando Él nos manda a no perder el dominio propio, a no perder el control y a ser sobrios, sino a ser llenos del Espíritu Santo. Dios no se puede contradecir. Pero miren cómo el diablo sí puede contradecir la Escritura. Y por eso es que dice medio verdades. Por eso es que se han levantado tantas falsas enseñanzas, doctrinas de demonios, dice la palabra. Se han levantado tantas herejías, tantas sectas. ¿Por qué? Porque es increíble, es increíble, porque el enemigo engaña a personas para descontextualizar la palabra de Dios, para decir lo que no es lo que la Biblia quiere decir, para hacerle creer a la gente lo que Dios no quiere que la gente crea. ¡Qué cosa tan tremenda! Por eso es necesario que nosotros tengamos ese discernimiento para no caer en ese engaño de esa voz extraña que viene de Satanás. Pero ¿saben algo tremendo? Escuchen esto. Satanás también habla indirectamente y lo hace a través de personas cercanas que nos van a manifestar un amor y un aprecio muy grande hacia nosotros, y de personas de muchísima autoridad espiritual, como en Marcos 8:33. Como el apóstol San Pedro le dijo al Señor Jesús después de escuchar lo que era necesario ir a la cruz y morir y derramar su sangre por todos nosotros. No lo hagas, le dijo. No es necesario que vayas a la cruz, no es necesario que mueras de esa forma. A lo cual Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no tienes la mirada puesta en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Cómo fue capaz Jesús de desenmascarar a Satanás?
en la boca de su apóstol, de su discípulo, de su persona cercana de confianza. ¿Cómo Pedro no se dio cuenta que estaba hablando, siendo manipulado por Satanás, siendo influenciado por Satanás? Pedro creyó que era un consejo de él. Pedro creyó que era el mejor consejo para su maestro, para su Señor. Pero Jesús lo reprendió inmediatamente. Y miren ustedes que aparentemente Pedro le estaba manifestando el amor, el cariño, el aprecio. Pero detrás de eso venía una palabra que quería apartar al Señor Jesús de hacer la perfecta voluntad de Dios. Tú tienes que aprender a cuidarte de esos mensajes indirectos, en donde el diablo va a utilizar gente muy cercana como familiares y también personas de muchísima autoridad, personas que aparentemente están ungidas espiritualmente. ¿Saben ustedes por qué Satanás logró utilizar la boca del apóstol San Pedro? Porque el apóstol San Pedro, lastimosamente, después de haber sido promocionado o después de haber sido reconocido, al haber declarado tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, entonces él cayó en el orgullo, cayó en la vanidad. Entonces se confió en el título, se confió en el reconocimiento, se confió en cierta experiencia, se confió en cierto halago que el Señor le había dado y se creyó hasta mejor que los demás. Se creyó hasta el mal ungido, la última Coca-Cola del desierto, la vaca sagrada de Egipto. ¿Saben ustedes algo tremendo de la India? ¿Saben ustedes algo tremendo? Fue por eso que el diablo logró influenciar la boca de este hombre tan cercano y de tanta confianza del Señor Jesús. Él no era malo, por supuesto, pero el enemigo logró ganar ventaja en él para hablarle al Señor Jesús y tratar de evitar que muriera en la cruz. ¿Saben ustedes qué hubiera pasado si Jesús no muere en la cruz? Si Jesús se deja llevar por ese consejo, se deja ganar por esas palabras aparentemente halagadoras y de buen sentimiento y de buen corazón, pues nos hubiéramos perdido todos. Hasta Jesús hubiera fracasado, por supuesto, completamente. Por eso tuvo que reprenderlo con contundencia. Por eso tuvo que desenmascararlo. Así es que tú y yo debemos desenmascarar a Satanás. Así es como tú y yo debemos también rechazar muchos de los consejos que nos dan familiares, amigos o personas que tristemente han caído en el orgullo, aunque son ungidas, y han terminado diciendo medio verdades de la palabra de Dios. ¡Qué tremendo es esto! ¿Cuántas personas han caído en tibieza espiritual? ¿Cuántas personas han dejado de congregarse? ¿Cuántas personas han dejado de honrar a Dios? ¿Cuántas personas han dejado de servirle a Dios? ¿Cuántas personas han dejado de ir a donde Dios quería que fueran, de hacer lo que Dios quería que hicieran? Porque alguien les dio un consejo aparentemente que venía con amor y con cariño y hasta que venía de parte del mismo Dios. Y en esa trampa están cayendo muchas personas a través de tantas predicaciones por YouTube y de las redes sociales. Uno no puede creerle a todo el mundo. Uno no puede creer que todo el mundo que dice que es pastor, apóstol, profeta, maestro o evangelista es porque están hablando realmente de parte de Dios. Aquí había un hombre de Dios hablando de parte de Satanás. Aquí había un apóstol influenciado por el enemigo porque era el orgullo el que lo estaba dominando. Era la vanidad el que lo estaba dominando. Ahí no había una oración de quebrantamiento. Ahí no había un ayuno de realmente revisar cómo estaba su corazón para ser libre de ataduras, de vanidad, de orgullo en su corazón. Ahí no había verdaderamente un arrepentimiento sincero. Ahí no había realmente un amor ni siquiera por los demás como debiera ser. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Cómo el enemigo utilizó a este hombre para tratar de desviar el propósito del Señor Jesucristo. Y cómo te toca a mí y a ti y a mí con el Espíritu Santo no seguir cayendo en esa trampa, no seguir cayendo en la trampa de creer los mensajes que los demonios nos mandan a través de terceras personas, a través de personas cercanas y a través de personas de autoridad. Tenemos que aprender a discernir cuando algo viene de Dios, cuando realmente algo viene del Espíritu Santo. ¿Y cuántos mensajes hay hoy en día? De personas que hablan la palabra, de personas que se llaman apóstoles o profetas o pastores o como se llamen, en donde dicen que no hay que tomarse la oración tan a pecho, que ya ni siquiera es necesario ayunar, que eso de la guerra espiritual está pasado de moda. ¿Cuántas personas aún llegan a mostrar con su propia vida que tomar no está mal? ¿Y cuántas personas hasta salen fumando? ¿Cuántas personas hasta salen, Dios mío, haciendo tantas cosas que
son incorrectas realmente y las validan y tienen argumentos hasta bíblicos. Y estas son las medio verdades con las cuales el enemigo los ha engañado. Y quiere engañar al pueblo, quiere engañar a los demás. Y a veces creemos, porque el cantante lo dijo o lo hace, está bien. Porque tal hombre, profeta o evangelista o pastor lo dijo, está bien. Pero no siempre está bien. No siempre está bien. No podemos caer en el error del populismo. No podemos caer en el error de las redes sociales, que porque tienen millones de seguidores o porque tienen influencia en los medios de comunicación o porque son demasiado reconocidos. A esos son los que el enemigo tal vez hasta puede llegar a utilizar de alguna forma, porque sabe la influencia que tienen sobre los demás. Miren cómo el enemigo trató de evitar que Jesús fuera a la cruz, pero no lo hizo a través de cualquier apóstol, lo hizo a través de Pedro, porque era uno de los más cercanos, porque era uno de los más uno de los que tenía más influencia sobre los otros. Qué increíble es esto, qué tremendo es esto. Y tenemos que pedirle a Dios ese discernimiento. Tenemos que pedirle a Dios en gran manera, porque muchas personas lastimosamente están hasta enseñando que no es necesario congregarse, que ya con un video de YouTube es suficiente. Y yo no les digo esto porque yo sí quiera que la gente se congregue, sino porque la palabra dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino alentándonos cada vez más con las palabras de la venida del Señor Jesucristo, porque el tiempo está cerca. O sea, es la palabra de Dios. Es la escritura realmente como está. Es el sentido que el Espíritu Santo realmente le ha querido dar. Pero es hora de que nosotros despertemos, de que no sigamos cayendo en el error de las voces extrañas, de esa voz de los demonios que es directa y que es indirecta. Y tal vez hoy nos toca más que nunca seleccionar a quienes escuchamos. Y nos toca tener cuidado aún de lo que oímos. ¿No creen ustedes que me ha tocado pedirle al Señor que me ayude aún con las palabras que les estoy diciendo? Pero por favor disciernan ustedes mismos si lo que les estoy diciendo va de acuerdo a la palabra de Dios o no. Porque la palabra no se puede contradecir. Porque la palabra no es para anular la una con la otra. La suma de tu palabra es la verdad. Salmo 119 está escrito. Entonces, qué importante es que logremos escuchar al Espíritu Santo claramente. Podemos aprender cosas tan buenas, por supuesto, pero no todas las cosas que se hablan hoy son las correctas, son las verdaderas, son las que realmente deben ser. Y tenemos que aprender a ser más celosos con nuestros oídos, más celosos con nuestra mente, más celosos con nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Examínalo todo, retén lo bueno, pero desecha lo malo. Y no estamos siendo sabios, no estamos teniendo el discernimiento para desechar lo malo, sino que lo estamos aceptando absolutamente todo, aun cuando contradice los principios de la palabra de Dios. Pero el Señor tuvo esa capacidad para discernir, confrontar y para alejarse de caer en esa trampa. Qué tremendo es esto. ¿Y cómo voy a terminar este mensaje? Voy a terminar con la voz de los hombres. Ya vimos la voz de Dios, la voz de los demonios que hablan directa e indirectamente, y ahora la voz de los hombres. En Mateo 12:25 nos enseña la palabra de Dios que Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, una casa dividida contra sí misma no puede prosperar. ¿Y saben por qué les dijo el Señor esto? Porque ellos estaban atribuyendo las liberaciones y los milagros del Señor en la vida de Jesús por causa del príncipe de Belcebú, o sea, por causa de Satanás. O sea, eran personas envidiosas. Y es que eso pasa con las personas envidiosas. Son personas que hablan para atribuir lo que se hace correctamente a algo que supuestamente es incorrecto. O sea, tratan de denigrar la fama de otro, tratan de dañar la imagen de otro para ganar popularidad, para ganar fama ellos, para ganar seguidores ellos. Y ese es otro problema horrible que tenemos hoy en las redes sociales. Gente que solo se dedica a hablar y a denigrar y a criticar lo de otros. Pero es que nada es bueno, pero es que nada hacen bien, pero es que nada es válido con tal de ganar seguidores y con tal de ganar mayor popularidad.
No podemos caer en esa trampa de la envidia. No podemos nosotros dejarnos afectar por la envidia de personas que tengan hacia nosotros. No podemos caer en la trampa de perder nuestra fe, nuestra confianza por comentarios o por críticas destructivas o por comentarios que quieran dañar nuestra fama, atribuyendo lo bueno que hacemos o lo correcto que hacemos a tal vez algo que supuestamente puede venir de Satanás. Por eso hay gente que si alguien prospera dice, eso mínimo está en narcotráfico, sin tener la certeza, sin tener la seguridad. Eso mínimo es que está metido en lo ilícito, sin tener las pruebas. Y si a una persona le va mal y no le está yendo bien, eso es porque tendrá alguna maldición escondida. Eso es porque tendrá pecado sin confesar. Eso es porque si ve que la justicia de Dios lo está castigando. O sea, sin tener pruebas, sin tener argumentos. O hablan es por envidia. Si están mal, mal. Y si están bien, peor. Gente envidiosa. No te dejes contaminar por esto. No envidies al malvado, dice la Biblia, pero tampoco envidies al bueno. No envidies al malvado porque el final de ellos, la verdad, no se lo deseamos a nadie. Pueden disfrutar muchas cosas, pero su final es terrible. Y no envidies al bueno, porque así como le llegó la oportunidad a esa persona, te va a llegar a ti un día si te mantienes con un corazón limpio y correcto. Eso es importante. Gocémonos con los que prosperan, con los que salen adelante, con los que hacen lo correcto, con los que son esforzados, con los que creen, con los que sueñan, con los que se atreven. Aprendamos de ellos más bien, pero no envidiemos al malo. Y no envidiemos al bueno, sino seamos agradecidos, reconozcamos nuestras faltas, renovemos nuestra manera de pensar, aprendamos de otros, sigamos adelante sin desfallecer, pongamos cada vez más nuestra confianza en el Señor. Eso es importante. Y también dice en Juan capítulo 2, verso 24, Jesús no se fiaba de ellos porque conocía sus corazones, conocía sus pensamientos. Y eran personas aduladoras e hipócritas. O sea, el Señor estaba haciendo milagros y lo aplaudían. El Señor estaba haciendo milagros y le sonreían, pero tenían el cuchillo escondido para clavárselo en la espalda. ¡Qué tremendo es esto! No caigas en la trampa de los elogios, pero tampoco caigas en la trampa de las críticas. Tú tienes que aprender a tener un equilibrio en la alabanza y en la crítica. No caigas en el error de creer todas las alabanzas que la gente te dice. Porque así como la gente te sube, te baja. Así como la gente hoy te elogia, te crucifican el día de mañana. Así como la gente hoy dice que eres lo máximo y lo mejor para ellos, al otro día te van a decir que eres lo peor. Tú tienes que aprender a ser sabio. No caigas en el error de caer en el orgullo por los halagos de la gente. No caigas en el error de creer que eres más importante o mejor por los halagos de la gente. No caigas en el error de caer en esa prepotencia, en esa vanidad por las alabanzas de las personas. Humíllate más delante del Señor. Si alguien te elogia, si alguien te dice algo bonito, bueno, recíbelo con sencillez, pero humíllate delante de Dios. Enséñale a la gente que si hay algo bueno en ti es por la gracia del Señor, que lo adoremos a Él y demos gracias a Él por encima de todas las cosas, ¿sí? Y tomemos con humildad cualquier halago, cualquier reconocimiento, pero que eso nos lleve a orar más, a ayunar más, que eso nos lleve a santificarnos más, que eso nos lleve a servir más a los demás, que eso nos lleve a mostrar que si crecemos en algo es para servir a otros y para ser nobles, humildes y sencillos. Ahora no caigamos en la trampa de la hipocresía, porque mucha gente se desanima. Ay, ¿de qué me ha servido ser bueno? ¿De qué me ha servido hacer lo bueno? ¿De qué me ha servido hacer lo correcto? Si siempre es con esta manada de hipócritas, con esta manada, mejor dicho, de gente desagradecida, y ya, bueno, mejor no voy a seguir siendo bueno, mejor dicho, algo tremendo, algo increíble. No te desanimes. Adelante, sigue haciendo lo bueno, sigue haciendo lo correcto, así te paguen con la moneda que no es. Porque así como hay gente hipócrita y así hay gente aduladora, para mal, lo digo, así también hay gente honesta, sencilla, humilde, verdadera. Son muy pocos, pero son suficientes. Así que adelante y hagamos el bien sin mirar a quién, porque al fin y al cabo es a Dios a quien lo hacemos.
Entonces no caigamos en esa trampa de la voz de los hombres, que nos quieren adular, que nos quieren herir con su hipocresía y que nos quieren detener o nos quieren bloquear con sus envidias. Sigamos adelante en el nombre del Señor. Y también tengamos cuidado en cuanto a la voz de los hombres con las noticias que recibimos, con la forma como nos informamos de lo que está aconteciendo. Y esto es especial a través de los medios de comunicación. Por eso es que en Números capítulo 13, versículo 25 al 33, el Señor le dijo a Moisés: envía 2 espías para que reconozcan la tierra prometida donde van a entrar. Y con 40 días y 40 noches ellos reconocieron la tierra y los frutos eran buenos. La tierra era buena, pero vieron gigantes, y gigantes muy grandes, muy malos, muy malvados. Y luego, entonces dieron el informe, 10 de ellos. Y dijeron: la tierra es buena, pero los gigantes son terribles. La tierra es buena, pero la verdad no tenemos ninguna oportunidad contra esos gigantes. La tierra es buena, pero la verdad no la vamos a conquistar porque vamos a morir. Somos como cucarachas delante de esos gigantes. La verdad no entendemos ni siquiera por qué Dios nos trajo a este lugar. Y fue el mensaje tan negativo, fue el mensaje tan lleno de incredulidad, tan lleno de temor y cobardía. Fue el mensaje tan tergiversado de estos 10 que pusieron a llorar a todo el pueblo. Y todo el pueblo se quejó y cayó hasta en rebeldía. Fue terrible lo que pasó. Pero Josué y Caleb hicieron callar a estos 10 y le dijeron al pueblo: no crean ese mensaje. Sí hay gigantes, en eso ellos tienen razón. Y sí son malos, en eso ellos tienen razón. Pero más grande es nuestro Dios, más poderoso es nuestro Dios. Y tenemos la promesa de que la vamos a conquistar. Y en eso es que ellos no tienen razón cuando dicen que no podemos contra esos gigantes. Y por eso Dios se agradó de Josué y Caleb. Vio un espíritu superior en ellos y les dio la bendición de que ellos entraran a la tierra prometida. Pero al resto los castigó. No entraron a la tierra prometida, murieron en el desierto. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo es esto! Por eso tenemos que tener cuidado. Una cosa es informarnos de lo que está pasando, pero otra cosa es caer en la red del temor, de la incertidumbre, del miedo, porque eso es lo que se mueve, eso es lo que queda en el corazón de la gente, la desesperanza, el miedo. ¿Si escuchaste? ¿Si viste? ¿Si escuchaste lo que dijeron en RCN, en Caracol? ¿Si escuchaste lo que dijeron en CNN? ¿Si escuchaste lo que dijeron por el Currinche o por el Kibo? ¿Si escuchaste lo que dijeron por tal noticiero o por tal medio informativo? ¿Si escuchaste lo que dijo el vecino? ¿Si escuchaste lo que dijeron de esto, de aquello? Y la gente se llena del miedo, del temor, de la desconfianza. Esta gente se suicida, se vuelven locos, caen en depresión, caen hasta en depresión que los hace perder hasta su sentido, hasta caen en esquizofrenia. Es increíble esto. ¿Pero por qué? Porque esa voz extraña que aumenta la realidad, esa voz extraña que exagera también las cosas, viene con un propósito: quitarle la fuerza, la fe, la confianza, la esperanza a las personas. Y yo te digo una cosa: sí, informémonos de lo que está pasando, pero no caigamos en la trampa de creer que aquí ya no hay nada que hacer, porque eso es lo que mucha gente deduce. Esa es la conclusión que mucha gente llega después de escuchar todo lo que se dice y todo lo que se habla. Yo te digo, sí hay mucho por hacer, todavía no todo está terminado ni acabado. Jesucristo es la esperanza. Hay promesas de Dios para nuestras vidas. Hay propósitos que todavía no se han cumplido. Y si tú te atreves a creer como Josué y Caleb, esos gigantes caerán delante del pueblo de Dios, delante de los que se atrevan a creerle al Señor, delante de los que escuchan la voz de Dios. Escucha esto: esos gigantes caen delante de los que escuchan la voz de Dios, la aceptan y la creen con todo su corazón. La viven con todo su corazón. ¿Qué puedo concluir de este tema? Que las voces extrañas de demonios que vienen a través de enseñanzas falsas, como mentiras y medio verdades, y a través de personas aduladoras, hipócritas, llenas de miedo, de incredulidad, cobardes, a través de personas envidiosas, tratan de convencernos de lo siguiente: de que no hay que ser tan consagrados y que todo tiene su excepción. Por ejemplo,
que no hay que escuchen esto tan tremendo, que una cervecita no es mala, un traguito no es malo, una canita al aire de vez en cuando con una mujer que no sea tu esposa o con un hombre que no sea tu esposo no es malo, sí. Que tampoco una película X o unas fotos sensuales en las redes, eso tampoco es malo. Uno no está cometiendo pecado contra nadie, no le está haciendo daño a nadie, ¿sí? Y si uno se masturba solito sin hacerle daño a nadie, ¿sí? Me hago entender que eso no es ninguna infidelidad, que eso no es estar entrando en ningún burdel, ni estar... son como las excepciones, ¿sí? Y esas son las voces que se tratan de levantar, que no hay que ir tan seguido a la iglesia, o lo que es peor aún, que ya no es necesario volver a una iglesia, sino que con los canales de YouTube es suficiente, o porque Dios está en todo lado, ¿sí? Qué tremendo es esto. Son pensamientos que quieren traer temor, incertidumbre, tibieza, mediocridad en nuestros principios, en nuestra consagración, en nuestra fe, que tratan de traer condenación por el pasado, tratan de traer incertidumbre al futuro, tratan de traer desaliento con el presente. Todo esto viene de Satanás. Todo esto puede venir de hombres, de mujeres envidiosos, hipócritas, aduladores, de personas mentirosas, llenas de avaricia muchas veces. Todo lo que quiera hacernos bajar la guardia en oración, en la lectura de la palabra, en el servicio a Dios. Todo lo que nos quiera hacer creer que Dios no existe. Todo lo que nos quiera hacer creer que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Todo aquello que nos quiera llevar a vivir una vida mediocre, tibia, viene del infierno. No viene de Dios. Viene de corazones malos. Por eso cuidado con lo que escuchas. Cuidado con los que te rodeas. Cuidado con lo que estás aceptando. Cuidado. Cuidado. En 1 Corintios 2:16 dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto deben ser sus pensamientos, sus palabras los que deben sobreabundar en nuestros corazones, en nuestras bocas. Ese es el secreto para que realmente podamos salir adelante, para ser más que vencedores, para permanecer en la verdad y no caer en la mentira ni en las medio verdades, para no caer en la envidia, ni en la hipocresía, ni en la adulación de las personas, para no caer en las falsas enseñanzas de demonios, dice la Escritura, para no terminar nosotros siendo triviales y siendo personas que no vayamos a donde Dios quiere que vayamos y no hagamos realmente lo que Dios quiere que hagamos. Incluso que no digamos lo que realmente Dios quiere que digamos. Es hora de levantarnos y es hora de sacar esas voces extrañas. Es hora de cerrar las puertas a esas voces extrañas. Es hora de reprender esas voces extrañas. Es hora de poner en lugar a Satanás. Es hora de no seguir dejándonos engañar por personas cercanas, llámense familiares o amigos o aún gente aparentemente ungida que usa la palabra de Dios, pero que nos quieren llevar a una mala interpretación de la gracia, a un abuso de la gracia más bien, que nos quieren llevar a hacer las cosas con liviandad, con tibieza, con mediocridad. Es hora de levantarnos con la ayuda del Espíritu Santo y escuchar la voz verdadera, escuchar la voz del buen pastor, escuchar la voz del que nos ama verdaderamente, escuchar la voz del que nos libra de la mentira, del engaño, escuchar la voz del que nos da esperanza en medio de los momentos más difíciles y más adversos. Mire, ayer me llamó una persona que nunca había hablado conmigo y se comunicó porque por las redes vio, tal vez escuchó algo y me dijo: pastor, mi esposa está entubada, tiene 26 años, se está muriendo en estos mismos instantes. Yo estoy totalmente depresivo, estoy totalmente desconsolado, no sé qué hacer. Ayúdeme, por favor. Y le prediqué el evangelio del Señor Jesucristo. Lo llevé a reconocer su propio pecado y entregarle su vida al Señor. Le dije: confiésale a Jesús, entrégale tu vida a Jesús, pídele que escriba tu nombre en el libro de la vida. Ríndete tú primero por encima de cualquier situación que estés viviendo.
Y también le dije, y ahora oremos por tu esposa. Pidámosle a Dios misericordia por ella. Pidámosle a Dios una oportunidad para ella. Pidámosle a Dios que ella lo pueda conocer. Pidámosle a Dios que si Dios te da otra oportunidad, es para que las cosas nunca vuelvan a ser las mismas. Y tú de aquí en adelante comiences verdaderamente a caminar con Él. Ya creo que estás cansado y creo que ya te has dado cuenta que todo lo que has probado y con todo lo que te has rodeado, eso no ha valido la pena. Y él llorando se arrodilló y recibió a Jesús en su corazón, le pidió perdón, lo recibió en su vida, le entregó su vida y también le pidió por su esposa. Quiero decirles que hoy me llamó y me dijo, pastor, algo sucedió en mí, algo me pasó, estoy sintiendo algo que no sé cómo explicarlo. Tengo una fuerza, tengo una paz, tengo algo. No sé qué sucedió. Yo le dije, yo sí sé qué sucedió y tú también lo debes saber. Que le entregaste tu vida a Jesús, que ahora eres un hijo de Dios, que tus pecados han sido perdonados, que si tú decides caminar con Él de aquí en adelante, Él te va a liberar completamente, te va a restaurar completamente. Pero la sorpresa más grande fue cuando me dijo, pastor, y me acabaron de llamar de la clínica y me dicen que mi esposa comenzó a dar mejoría, que comenzó a mejorar, que comenzó a dar un parte más positivo del que tenía, porque realmente estaba en una gravedad terrible y comenzó a llorar de alegría. Y yo le dije, para Dios no hay nada imposible. Eso es lo que el mundo necesita escuchar. Eso es lo que necesitamos hablarle a las personas. La verdad con amor. Vuelvo y le repito, va a doler, pero es la verdad, pero es con amor que la gente se entrega al Señor, que la gente se vuelve a Dios, sin trivialidades, sin falsedades, sin medio verdades, sin mentiras. Como debe ser, la gente necesita oír a Dios, necesita a Jesucristo, necesita saber que mientras nosotros sigamos haciendo lo que está mal y tomando tal vez en juego las cosas de Dios, las cosas no van a mejorar. Pero si nos entregamos de corazón, si cerramos nuestro corazón a la voz extraña de los demonios y a la voz extraña de hombres que con su testimonio y con su forma de enseñar muchas cosas nos dejan claro que no es el Espíritu Santo el que está hablando a través de ellos, que no es la verdadera interpretación de las Escrituras, entonces yo te digo algo, las cosas van a cambiar, las cosas van a mejorar. Y eso es lo que quiero que quede en tu corazón. Vamos adelante en el nombre de Jesús de Nazaret, como nunca antes. Ahí donde estás, yo te invito a que cierres tus ojos y digas conmigo, Señor Jesucristo, gracias por ser el buen pastor de mi vida. Gracias porque tú me hablas y me dejas entender que es tu voz. Porque solo tu voz me habla la verdad. Solo tu voz es la que me revela lo que realmente está escrito en la palabra. Es tu voz la que me hace caer en cuenta aquello que está incorrecto en mi vida, pero no para condenarme, sino para que yo voluntariamente me vuelva de corazón a ti y las cosas realmente puedan tener la esperanza y puedan tener la oportunidad de ser mejores. Di conmigo, Señor, gracias te doy con todo mi corazón, porque ahora entiendo que es tu voz la que me da paz, que me da fuerzas. Es tu voz la que me ministra, la que me sana, la que me restaura, la que me hace libre de mis temores, de mis frustraciones, de mis miedos. Es tu voz la que me guarda de caer en las mentiras de los demonios, en las medioverdades de los demonios que usan aún mi mente directamente y usan la mente de otras personas para que hablen a mi corazón. Oh, gracias Espíritu Santo, gracias Señor Jesucristo, porque es tu voz la que me libra de las personas aduladoras, de las personas hipócritas, de las personas envidiosas, de las personas que tienen falsedad y no tienen sinceridad en su corazón. Gracias, precioso Dios, porque es tu voz la que me lleva a confiar más y más en ti. Es tu voz la que me enseña que separado de ti nada puedo hacer. Es tu voz la que me enseña que no me debo dejar de congregar, no por hacerle un favor a un hombre ni por darle un gusto a un hombre, sino por cumplir tu palabra, por recibir y estar bajo el mandamiento de lo que es tu palabra para mi vida, Señor amado. Oh Dios de los cielos, gracias, porque es tu palabra la que me lleva a honrarte más, a bendecirte, Señor amado. Es tu palabra la que me lleva a orar más. Es tu palabra la que me lleva a ayunar con propósito. Es tu palabra la que me lleva a santificarme con todo mi corazón. Es tu palabra la que me lleva a predicarle a otros de verdad con mi corazón, como está escrito en la palabra, Señor amado. Es tu voz, Señor amado, la que me lleva a creer que aún en medio de estos gigantes hay
esperanza, Señor. Que aún en medio de esta situación, que aún en medio de toda esta pandemia, de esta crisis, de todo este desorden, que aún en medio de todas estas cosas que están sucediendo, tú eres quien tienes la última palabra. Gracias, Señor. Hoy decido poner mi confianza en ti y únicamente en ti. Y reprendo la voz de Satanás y reprendo la voz de los hombres que me quieren apartar de tu voluntad, que me quieren llevar a ser tibio, mediocre, que me quieren llevar a ser una persona no sincera, no correcta, Señor amado. Yo no quiero vivir una medio vida. Yo no quiero tener una medio entrega. Yo no quiero tener una medio verdad en mi vida. Yo quiero vivir la verdad para ser libre verdaderamente y tener acceso al cumplimiento de tus promesas como debe ser. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y tú que por primera vez estabas escuchando este mensaje, di conmigo lo siguiente: Señor, te entrego mi corazón. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y ya no quiero seguir siendo engañado por la voz de los demonios ni por la voz de los hombres falsos. Quiero ser guiado por tu voz y por la verdad. Gracias te doy por esta enseñanza. Ahora entiendo por qué he estado tan confundido, por qué he estado tan desesperanzado, por qué he estado tan deprimido. Ahora entiendo por qué he sido esclavo del pecado, Señor. Porque te necesito es a ti. Hoy te entrego mi corazón y te entrego cualquier situación que esté viviendo. Y te pido que me ayudes y que tengas misericordia y que tu gracia no sea parte de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida, nunca lo borres de allí, Señor. Acepto esa vida eterna por gracia y acepto ese perdón, Señor, por gracia. Y la vida que me resta, que tú me quieras dar, la quiero vivir conforme a tu voluntad, a partir de ahora y para siempre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Familia Nueva Generación, adelante. Ya no vamos a ser más guiados por voces extrañas. Y cada vez que una voz extraña quiera hablar a nuestra vida, yo sé que a través de esta palabra y a través del crecimiento con el Espíritu Santo, el discernimiento de lo que es realmente la Escritura, vamos a reprender y vamos a cerrar nuestro corazón. Y únicamente vamos a aceptar la voz verdadera de Dios a través del Espíritu Santo. Adelante. Estamos en los tiempos finales, cuando más debemos confiar en Dios, cuando más debemos consagrarnos, cuando más debemos servirle, cuando más debemos honrarlo, cuando más debemos creer. Alabado sea el Señor. Gracias. Dios les bendiga y Dios les guarde.